Decíamos que uno de los resultados maravillosos de esta salvación es sin lugar a dudas el perdón de Dios, el perdón que recibimos, el perdón de todos nuestros pecados. Y este perdón que recibimos de Dios a través de su Hijo en la cruz, dice la palabra que es por gracia. Es decir, nadie hizo nada para merecer el perdón de Dios, mas sin embargo Dios quiso perdonarnos. Dígame usted si eso no es un verdadero acto de amor. El que Dios haya decidido perdonarnos todos nuestros pecados. Y esta demostración de amor, de perdón, lo encontramos en un texto muy conocido que está en Juan 3:16. Yo creo que deberíamos aprenderlo los que no se lo saben todavía. Y Juan 3:16 dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Se dan cuenta que el primer acto de amor nace de Dios al dar su Hijo, pero su Hijo muere en la cruz con un propósito. Y ese propósito es, diga conmigo, el perdón de todos, diga otra vez, de todos nuestros pecados. Ahora, después de ese sacrificio que se produce en la cruz para perdón de nuestros pecados, entendemos que si fuimos perdonados, tiene un para qué, tiene un objetivo. El objetivo de ser perdonados no es, bueno, soy perdonado, ahora vivo, ahora hago, ahora soy como creo que debo ser. No, es que tenemos una medida y esa medida del perdón es para servir a Dios. ¿Para qué fuimos perdonados? Diga conmigo, por favor, para servir a Dios. No nos servimos a nosotros mismos. Fuimos perdonados para servir a Dios con total libertad. Necesitamos entender el propósito de ese perdón. Necesitamos pedirle al Señor que ese verdadero acto de amor cada día se nos revele un poco más. ¿Para qué? Porque si se me revela un poco más el perdón que recibí, eso se va a traducir en que voy a valorar lo que sucedió en la cruz. Si sé y entiendo el perdón que recibí, el para qué tiene que cambiar en mi vida, para quién vivo, para qué voy a vivir, a qué voy a dedicar mi vida, mi tiempo, mi pasión, mi esfuerzo. Cuando entiendo eso, le estoy dando el valor que el Padre le dio al enviar a su Hijo a una cruz. Entender este perdón es entender y valorar realmente los beneficios que hemos recibido de la obra eterna de la cruz. Fíjense que este perdón nos lleva a vivir en una libertad. Repito, una libertad para servir a Dios, para vivir para Dios. No es para otra cosa, ya no vivo para mí, para mis deleites, para lo que yo quiero, para mis placeres, sino que ahora vivo para Dios. Ubíquese por favor en Hebreos capítulo 9 a partir del versículo 6. Hebreos capítulo 9 a partir del verso 6. Este amplio perdón del que hablamos es un tema que, como dije en estos días, no va a ser concluido porque este mes hablamos de eso. Nos faltaría muchos domingos más, mucho tiempo. Pero queríamos dar algunas pinceladas sobre lo que es este amplio perdón que hemos recibido. Hebreos 9, a partir del verso 6. Cuando estos elementos estaban en su lugar, los sacerdotes entraban con regularidad en la primera sala
Durante el cumplimiento de sus deberes religiosos, ellos entraban en la primera sala, el verso 7 de Hebreos 9. Pero solo el sumo sacerdote, y ya voy a explicar esto, pero solo el sumo sacerdote, había una sola persona llamada el sumo sacerdote. Ese era el que podía entrar al lugar santísimo y lo hacía una sola vez al año. Esto tiene una explicación. ¿Quién es el sumo sacerdote? Es la persona encargada de conectar al pueblo con Dios. Estamos hablando del antiguo pacto. Hay un sumo sacerdote, el único que puede entrar al lugar santísimo, porque no entraba más nadie, sino una sola persona designada para eso. ¿Y lo hacía cuántas veces? Una sola vez al año. Dice, y siempre ofrecía sangre por sus propios pecados y por los pecados del pueblo que cometía por ignorancia. Escuche, era todo un rito, era todo un requisito el tener el perdón de Dios una vez al año. Levítico 16 habla muy claramente de cómo era esto y cómo se desarrollaba. No tenemos tiempo para desarrollarlo, pero lo invito a que lea Levítico 16. Ahí está, ahí explica cómo era el momento de obtener el perdón de Dios. Pero me llama la atención que para que haya perdón de pecados tenía que haber derramamiento de sangre. Así lo había instituido Dios para Israel. Había una ofrenda, había sacrificio, y cuando moría la ofrenda, el animal, la sangre era rociada sobre todos, para cubrir el pecado. Así era que obtenían el perdón. Había otro animal que era enviado al desierto, y ese animal era el que cargaba el pecado de todos. Ese animal era enviado al desierto. En el desierto había una persona que lo llevaba, que lo sacrificaba. Había todo un protocolo, por eso en el Levítico 16 lo explica muy bien. Pero me quiero centrar en esto. Había una sola persona que intercedía ante Dios, primero por su pecado y lo de su familia, y después por el pecado de los demás. Verso 8, mediante estas ordenanzas el Espíritu Santo daba a entender que la entrada al lugar santísimo no estaba abierta a todos, claro. El que entraba ahí y no era el sacerdote moría de una vez. Literalmente, se quedaba sin vida. En tanto siguiera en pie el tabernáculo, esto se mantenía en pie. El Espíritu Santo daba a entender que la entrada al lugar santísimo no estaba abierta para todos. Verso 9. Esta es una ilustración que apunta al tiempo presente, pues las ofrendas y los sacrificios que ofrecen los sacerdotes no pueden limpiar la conciencia de las personas que los traen. Fíjense lo que provoca este sacrificio. El perdón de pecados, dice la palabra, no puede limpiar la conciencia de las personas. Por fuera estaban limpios, cumplían con el requisito del sacrificio. Y ellos le cumplían a Dios, los sacerdotes le cumplían a Dios. Ofrecían sacrificio por el perdón de pecados. Pero lo tremendo de esto es que por dentro ellos seguían iguales. Esto no podía limpiar la conciencia de las personas. Pero la obra de la cruz en nosotros pudo por fin limpiar nuestras conciencias y todo nuestro ser interior. Pero antes no era así. Estas ofrendas no podían limpiar la conciencia de las personas, pues en este sistema antiguo solo consiste en alimentos, bebidas, es decir, solo consiste en cosas externas, en ordenanzas que permanecieron vigentes hasta que se estableció un sistema mejor, hasta que llegó la cruz. Verso 11. Entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas, ni fue creado en este mundo. Con su propia sangre, Jesús
no con la sangre de animales, con su propia sangre, entró en el lugar santísimo, diga conmigo, una sola vez y para siempre. Y esa muerte en la cruz nos aseguró a nosotros, diga, redención. La muerte del Hijo de Dios en la cruz produjo un rescate, produjo una liberación eterna. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras, toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Eso limpiaba por fuera a la gente. El verso 14, imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará. Esto nos habla de dos cosas. El antiguo pacto, cómo era para recibir el perdón, y después de la cruz, establece cómo fuimos perdonados. No tiene que morir otra vez el Cordero de Dios para volver a limpiarnos, porque ya nos limpió, ya nos perdonó, ya nos purificó. Esa palabra purificar significa hacer limpio. Esa sangre del Señor, dice, la sangre de Cristo nos purificará. ¿Sabe que esta palabra purificar viene del griego katsarizo? Significa hacer limpio y está en un tiempo presente, es decir, esta sangre que se derramó en la cruz continúa santificándonos y limpiándonos de todo pecado. De manera que no tenemos la necesidad de matar animales para eso, sino que esa sangre, una sola vez y para siempre, todos los días interviene en nosotros para limpiarnos de pecados, es decir, para hacernos ver que somos libres todos los días. Quizá vamos a fallar y nos va a pasar porque, lo he dicho muchas veces, somos seres humanos y como seres humanos estamos expuestos a errores, a malas decisiones. Pero el sacrificio eterno de la cruz dice que fuimos limpiados, purificados. Es decir, hay una intervención continua del Señor, el cual provee el lavamiento, la liberación de nuestros pecados. Pero eso es con un solo objetivo, y el objetivo es para que seamos libres, no para nosotros, libres para servir a Dios, libres para servir al Señor. Sabe que antiguamente habían esclavos que eran los siervos y estaba el Señor que era el amo. Y en la antigüedad los siervos eran esclavos de los amos, de sus señores. Ellos no hacían nada sin que sus señores lo supieran. Estaban bajo un régimen. Y aplicamos esto en lo espiritual. Si somos siervos, ¿cuántos son siervos acá? A ver. Entonces tenemos un Señor, ¿verdad? ¿Quién es nuestro Señor? Valdría la pena preguntarnos, ¿quién es mi Señor? Porque si soy un siervo de Él es mi amo, Él es mi Señor, tendríamos hoy que replantearnos nuevamente si Él es verdaderamente nuestro Señor. Si Él es nuestro Señor, ¿cómo estamos sirviendo a aquel que nos dio libertad, que nos compró, que nos rescató? ¿Cómo estamos sirviendo? Nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente, para que sirvamos a Dios. ¿Para qué fuimos purificados? ¿Para qué somos purificados? Para que sirvamos al Dios viviente. Señor, tú eres mi Señor. No, es que Jesucristo es mi Señor. Tenga cuidado. Porque si realmente Él es tu Señor y tú eres el siervo, si eres su esclavo, tendremos que revisar qué cosas todavía en nosotros no se han rendido al gobierno de ese Señor. Somos liberados, purificados, amados, perdonados. ¿Para qué?
para entendamos que tú y yo nos debemos a Dios. Que nuestro objetivo en esta tierra no es vivir para nosotros nuestros propios deleites, sino que estamos en esta tierra y recibimos tanto, recibimos ese perdón por la obra eterna de la cruz. ¿Para qué? Para servir a Dios. Servir a Dios. El sacrificio de Cristo, por supuesto, fue superior a todos los sacrificios del antiguo pacto, a todos los sacrificios de animales. Es cierto, los sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios continuamente por el perdón, para el perdón del pueblo, por el perdón de pecados. Me llama la atención que estos sacrificios nunca pudo purificar la conciencia. Ellos aprendieron a tener ofrendas. Es más, los más ricos tenían sus ofrendas, los que tenían. Los que no iban disminuyendo, algunos tórtolos, algunos palominos, y los que no tenían eso, ofrendaban harina. Pero cada uno tenía que ofrecer algo para el perdón de pecados y se acostumbraron a ese sistema. Su conciencia estuvo presa, cautiva ¿de qué? De una naturaleza que todos los días y año tras año los llevaba a pedir perdón. Después de la cruz, la palabra dice que con la muerte de Jesús en la cruz, esa deuda que teníamos fue cancelada, anulada. De manera que esta naturaleza de pecado que teníamos antes fue quitada. Y sabe que la naturaleza de pecado lleva a otros a cometer pecados. El pecado es una naturaleza instalada en el hombre que lo lleva a hacer pecados. ¿Qué son los pecados? Son las acciones que alguien ejecuta, por supuesto en contra del Señor, en contra de Dios. Pero nosotros, diga conmigo, pero yo he sido liberado de esa naturaleza vieja. Al ser perdonados, al estar en Cristo, al creer en Él, usted ya no tiene esa naturaleza. Yo no estoy diciendo que usted ya más nunca va a cometer pecados. Amados, la santificación, la purificación, como dije, se lleva a cabo todos los días, porque ciertamente fallaremos. Pero la santificación por la sangre de la cruz, en la cruz derramada, nos presenta limpios, justificados ante el Señor. Repito, eso tiene un para qué y un por qué. Vivir para servir a Dios. No nos queda otra cosa. Humanamente fallamos. Quizás cuando salgas de acá de la reunión vas a fallar. Quizás mañana, en esta semana, a lo mejor harás algo que te llevará a entender que lo hiciste mal. Pero eso no anula el que fuimos perdonados. Cuando yo tengo conciencia desarrollada que a pesar de los errores o de las malas decisiones, a pesar de eso, esa sangre me limpió, se mantiene santificándome, debo entender que no es para seguir en esa vida, para seguir cometiendo esas cosas, sino para entender que si soy objeto de eso, es, diga conmigo, para servirle a Él. Para servirle a Él. La muerte de los animales, escuche, aliviaban momentáneamente, temporalmente, la culpa de las personas. Lógicamente, cuando alguien falla, ¿qué siente? Culpa. Y después de la culpa, ¿qué viene? El arrepentimiento del que habló Diego el domingo o el remordimiento. Depende del caso. Hay gente que solamente tiene remordimiento, pero hay otros que tienen arrepentimiento. Esa culpa en los israelitas, en el antiguo pacto, estaba siempre. Ahora, en nosotros, este sentimiento de culpa no es momentáneo, porque ellos reincidían siempre, porque ellos cometían las mismas cosas. Pero en un hijo de Dios, la culpa lo lleva a arrepentirse. Y una vez que se arrepiente, se mantiene viviendo
de otra manera, porque entiende, he sido perdonado, me arrepiento solamente para servir y para vivir para Dios. La muerte del animal en el antiguo pacto, repito, aliviaba sentimientos de culpas. Hebreos 10:4 dice, es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quiten los pecados. ¿Qué son los pecados? Diga conmigo las acciones. Las acciones que otros llevaban, que ellos llevaban a cabo. ¿Por qué cometían pecados? Porque lo que estaba dentro no había sido quitado o limpiado del todo. ¿Por qué nosotros cada vez más disminuimos en acciones? Porque en su sangre y al estar en Cristo, cada vez más esa sangre, esa justificación nos lleva a vivir otra clase de vida. Hebreos 18 dice, primero dijo Jesús, sacrificio y ofrenda y holocaustos por el pecado no te complacen ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley decía que tenían que ser ofrecidos estos sacrificios o estas ofrendas. Escúcheme, por favor. He leído esto para que entendamos que la sangre animal derramada en el antiguo pacto nunca pudo lograr que una persona cambie por dentro, por sí mismo. Es interesante esto. A lo mejor querían no fallar, no hacerlo más. Pero esto era la sombra de lo que vendría después. Ahora, Cristo viviendo en alguien como tú y yo, produce los cambios que por nosotros mismos antes no podíamos llevar a cabo. Eso lo hace el Señor. Eso lo hace Él en nosotros. Él viviendo en nosotros es capaz de producir cambios que usted por sus fuerzas no podía hacerlo. Estos sacrificios que se ofrecían antes, en lugar de traer libertad, liberación de culpas, los mantenía atados a un sistema de sacrificio todos los años. Es decir, el perdón estaba limitado a un año. La culpa estaba limitada también. No podían ser libres de todo esto. Y en algún momento, en algún punto, estos sacrificios fueron insuficientes. Porque se acostumbraron a vivir así, a fallar a Dios. Una vez al año, todos los años vivían de esta manera. Pero en contraste con esto, el sacrificio de Cristo, puede levantar su mano, el sacrificio de Jesús en la cruz fue perfecto y trajo liberación, trajo libertad del pecado. ¿Para qué? Para servirle a Él. La libertad que usted tiene un objetivo, un fin: servir a Dios. Mucho más que vivir para usted, para sus sueños, para sus planes, para todo lo bueno que nosotros hemos planificado para nuestra familia. Usted no está aquí para eso. ¿Cuántos entienden eso? Más que para un trabajo, más para que tener cosas, más que para lograr éxito personal. No estamos en contra de eso. Pero en esta tierra no estamos para eso. Y lo que recibimos no es para luchar ni vivir por nuestros sueños. Estamos aquí y recibimos lo que recibimos. Quiero que lo entienda, por favor. Tiene un objetivo: servirle a Él. No hay otra cosa que podamos hacer en este plano terrenal. Todo se quedará aquí. Todo se consumirá aquí. Hoy usted tiene, mañana no. Pero lo que es verdadero y duradero fue lo que sucedió en la cruz. Y eso es lo que importa y lo que vale mucho más. El resultado de todo esto, de todo lo que recibimos, ¿qué recibimos
amor, perdón que recibimos. Ahora yo soy el lugar, la casa, el templo de Dios. ¿Qué recibimos? Soy la morada donde Él está. ¿Qué recibimos? Recibimos una expiación. ¿Qué es expiación? Perdón, liberación de culpa. Eso fue lo que recibimos. Y esa expiación y ese perdón ahora es más eficaz y perfecto por todos nuestros pecados. Este perdón que recibimos hoy nos da la libertad. ¿Para qué? Para ser buenos vecinos. Este perdón que recibimos nos da libertad para ser buenos ciudadanos. No, es mucho más que eso. Este perdón que recibimos, nada más y nada menos que en la cruz, fue para servirle. ¿Puede repetir eso conmigo? El perdón que recibí me dio libertad solamente para servirle a Él. Un mensaje como este en cualquier lugar no provoca alegría ni amén. Porque entender que estamos en esta tierra, entender que no es para vivir para nosotros, para mis deleites, entenderlo choca. Pero la verdad dice que este sacrificio produjo liberación. ¿Para qué? Para vivir para Él. Primero, principalmente. ¿Quién te da la fuerza para luchar? ¿Quién te da la fuerza para trabajar? ¿Quién te da la fuerza para producir lo que necesitas? Viene de Él. Pero principalmente lo da para que entiendas que lo primero que debemos hacer es valorar que si recibimos todo de parte de su Hijo en la cruz, repito, es para servirle a Él. ¿Cuántos me entienden? Para servirle a Él. Y cuando le servimos, lo hacemos no porque queremos sacarle algo a Dios. No voy a ir a la congregación porque si yo voy, Dios me bendice. No, Dios no te va a dar más si vienes o no vienes. Claro, no estoy diciendo que no vengas. Es importante venir. Pero muchos le sirven a Dios para sacarle algo. Pero ya lo cumplí el Señor el domingo. Eso sería caer en una religión más. Engañarnos a nosotros mismos. No venimos acá para sacarle algo a Dios. Es que servimos a Dios principalmente porque entendimos lo que sucedió en la cruz y el beneficio que produjo el sacrificio, la obra eterna de la cruz. Servimos a Dios porque por gratitud, por agradecimiento. Porque el primer acto de amor se produce en el cielo, el Padre dando a su único Hijo. Y esa sangre derramada es para perdón de todos nuestros pecados. Los de ayer, lo de hoy y lo de mañana. ¿Qué me queda? Al valorar eso, al entender lo que sucedió en la cruz, entiendo que no hay otra manera y no hay otra forma de vivir si no es para servir a su propósito, para servir a su reino, para servirle a Él. Y cuando lo hacemos con ese mismo amor con que el Señor da a su Hijo. Lo hacemos en agradecimiento y por amor a aquel que nos rescató, el cual nos liberó. Puede decirle a que está al lado, dígale, tienes una nueva realidad. ¿Cuál es nuestra nueva realidad? Nuestra nueva realidad dice que hoy tenemos el poder de vencer todo pecado. Pastor, ¿cómo es eso? ¿Cómo que tenemos el poder de vencer todo pecado? Y a veces, bueno, fallo. Repito, el tema de pecado es un asunto de naturaleza. Usted no tiene la naturaleza del viejo hombre. Porque al estar en Cristo, usted tiene la naturaleza del nuevo de Cristo mismo. Al estar en Él, al creer en Él, usted entienda
que tiene la vida, la naturaleza del Hijo, y quien tiene a Cristo viviendo en su ser interior, tiene el poder de vencer todas las cosas. ¿Vamos a fallar, pastor? Sí, vamos a fallar. Repito, esto que sucede en la cruz cada día actúa y nos santifica y nos presenta ante Dios justos, que esa es otra cosa. Bueno, es que soy entonces ser humano y como humano voy a fallar. Bueno, entonces Dios me perdona y Dios sabe que yo no quisiera hacerlo, pero bueno, lo hago. Quien vive de esa manera no entendió lo que sucede en la cruz o lo que sucedió en la cruz. Como dice en Romanos 6, el apóstol Pablo, verso 1, ¿ahora qué vamos a decir? ¿Será que debemos seguir pecando para que Dios nos perdone aún más? Interesante pregunta. Bueno, si soy perdonado y si todo eso sucedió en la cruz gratis porque no hice nada para merecerlo, entonces si sigo pecando, Dios me sigue perdonando. Fíjense la pregunta que nos plantea Pablo. ¿Será que debemos seguir pecando para que Dios nos perdone aún más? Claro que no. En otra versión dice, de ninguna manera. Reciba esto, por favor. Dice, ya hemos muerto al pecado. Wow. Usted tiene que salir de acá convencido. Usted ya murió al pecado. ¿Qué era el pecado? La naturaleza vieja, lo que éramos antes, lo que hacíamos antes de estar en Cristo. Bueno, dice Pablo, ustedes ya han muerto al pecado. La pregunta es de verdad entonces si hemos muerto al pecado. Si hemos muerto a esas prácticas, a esa naturaleza. Y dice más, así que no podemos seguir viviendo en el pecado. Claro, si morimos a eso, ¿cómo podremos seguir viviendo en ese pecado? No tiene sentido. Verso 3. ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados, todos los que desaparecimos de la vista, todos los que estamos sumergidos en Cristo, en otras palabras, nos unimos a Él y en su muerte? Entendemos que la palabra bautizar es sumergir, ¿verdad? Dentro del agua. Y más allá de sumergir, bautizar o bautizado, bautismo es desaparecer de la vista. Desaparecer, morir para nosotros, para vivir sumergido en Él. Por eso el bautismo, mucho más que una ceremonia, es vivir en Cristo. Vivir llenos de Él, vivir sumergido en Él. Bueno, ustedes ya fueron bautizados, ustedes viven en Él, ustedes están en Él, es lo que está comunicando Pablo. Cuando fuimos bautizados también fuimos enterrados con Cristo. ¿Qué queda? Ahora, cuando usted, ¿cuántos han tenido? Yo creo que casi todos hemos tenido la oportunidad de ir aquí al cementerio privado. ¿Qué se ve en el cementerio? O en todos los cementerios, ¿qué se ve? La lápida, una cruz, un lugar, un epitafio donde dice algo breve de la persona, ¿verdad? No vemos un cadáver afuera. ¿Por qué? Porque están enterrados. ¿Qué queda afuera? Nada. Lo que realmente no es importante porque el cadáver está dentro. Nosotros estamos enterrados en Cristo. Es decir, nada de lo que éramos antes debería quedar en nosotros. Claro, repito, entiendo que no somos perfectos y mientras estemos en este cuerpo, en esta tienda de campaña, sé que hay muchas cosas que quizás nos harán equivocar, pero eso no anula esta posición. Estamos en Cristo, bautizados, enterrados en Cristo. Eso no se nos puede olvidar. Y eso tiene que producir un efecto poderoso y liberador en nosotros. Eso es una verdad, es una posición. Estamos en Cristo y así compartimos su muerte. ¿Para qué? Para que así como Cristo resucitó por el gran poder del Padre, nosotros, levante su mano por favor. ¿Para qué fuimos enterrados en Cristo? ¿Para qué fuimos perdonados? ¿Para qué fuimos amados? ¿Para qué estamos bautizados? Para que andemos de acuerdo a una nueva vida. Wow.
¿Cuántos saben que tiene nueva vida? Usted tiene una nueva vida. Usted es un nuevo espacio. Usted está en el nuevo hombre. Pastor, pero sigo así, sí, con lo humano y los predecibles que somos. Mucho más allá de esas cosas, amado, pretendo hacerlo entender que la liberación, el rescate que se pagó en la cruz, persigue un solo plan. Entender, le pertenecemos a Él. Fuimos liberados y recibimos todo el beneficio para servirle a Dios, para servirle a Él. Continúo leyendo. Sabemos que nuestra vida de antes, diga nuestra vida de antes, mire lo que dice Pablo, murió. Nuestra vida de antes, todo lo que usted era antes de llegar al Señor y aceptar el plan de salvación, dice Pablo, eso murió, o por lo menos debió haber muerto en algunos. Esto murió en la cruz. ¿Para qué? Para que fuera destruido lo que desea pecar dentro de nosotros y dejáramos de ser esclavos del pecado. Esta es nuestra realidad. Todo esto pasó, murió. Ahora somos libres para que lo que nos hacía pecar, eso muera en nosotros. Un muerto está libre del poder del pecado. ¿Cuántos están muertos para el pecado? Todos. ¿Cuántos hemos resucitado? Todos estamos en nueva vida. Como nosotros hemos muerto con Cristo, tenemos fe de que también viviremos con Él. Hoy otra vez dice, sabemos, diga conmigo, sabemos. ¿Qué cosa? Que Cristo resucitó y no morirá más. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Verso 10, Cristo murió para derrotar el pecado una vez y para siempre, y ahora vive su nueva vida para dar honra a Dios. ¿Para qué vive Cristo? ¿Para qué vive Cristo? Dígalo otra vez, para darle honra a Dios. Pregunto hoy, ¿para qué vives tú? Lo mismo, para darle honra a Dios, para honrar a Dios, para honrar esta nueva vida, para honrar esto que está en nosotros. La pregunta también, a replantearnos nuevamente, que si lo que estamos haciendo honra a Dios. No es una acusación, es una reflexión. Si somos libres y morimos y estamos en Él, dice que Cristo honra a Dios. No queda menos para nosotros. Para servir, pero dice también para honrar a Dios. Verso 11, asimismo ustedes considérense muertos al pecado y vivos para servir a Dios en Jesucristo. Para servirle a Él. 12, así que no dejen que el pecado controle su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus deseos perversos. No utilicen ninguna parte de su cuerpo como arma de injusticia del pecado. Mejor pónganse al servicio de Dios, es decir, sirvan a Dios como personas que han muerto y han resucitado. Ofrezcan todo su cuerpo como arma de justicia a Dios, y el pecado ya no gobernará sobre ustedes, porque ya no están sujetos a la ley, sino están sujetos ¿a qué? Al generoso amor de Dios. Qué bueno que ya no tenemos que matar animales para que Dios nos perdone, porque estamos sujetos al generoso amor de Dios. Escuche, para ya ir cerrando, Pablo en estos versículos nos plantea evidentemente cuál es nuestra nueva realidad. ¿Cuál es tu realidad? Y esto que Pablo nos plantea de lo que acabo de leer en Romanos 6 es una realidad que ahora nos acerca al Padre en libertad para servirle. Repito,
Esta nueva realidad que dice y plantea Pablo que ya tenemos y que somos es para acercarnos al Padre y servirle en total libertad. ¿Puede levantar sus manos, por favor? Escuche, la obra eterna de la cruz nos coloca ahora en una posición de total responsabilidad. Baje su mano. Lo que recibimos no solamente es un gran beneficio, gracias a Dios por eso. Gracias al Señor por el beneficio. Ahora también nos coloca en un sentido muy alto de total responsabilidad. Necesitamos hacernos responsables, ser responsables. Recordemos nuevamente nuestra realidad. Ya hemos muerto por el pecado. 1. 2. Fuimos bautizados en Jesucristo y nos unimos a Él en su muerte. 3. Ya no somos esclavos del pecado. ¿Por qué? ¿Por qué no somos esclavos del pecado? Porque en la cruz morimos juntamente con Él al pecado y ahora vivimos para honrarlo a Él. Y finalmente, ¿qué se nos pide entendiendo esta realidad? ¿Qué se nos pide? Finalmente se nos pide, andemos de acuerdo a esta nueva vida que tenemos. Andemos en esta nueva vida que tenemos. Cuando entiendo todo esto, sé que esto me habla de que más allá de nuestras debilidades, que hay, que las tienes, que las tenemos, que las seguirás teniendo. Esto no es una varita mágica en donde las debilidades y muchas cosas, errores, malas decisiones se van a acabar. Al contrario, van a estar presentes. Lo único es que no nos gobierna ni tiene el poder sobre nosotros. Pero cuando entiendo esto, más allá de mis debilidades, sé que por encima de mis errores, escuche, por encima de mis errores y debilidades, podemos caminar y servir a Dios en total libertad. ¿Por qué? Porque lo que antes nos dominaba ya llegó a su fin, porque ahora tenemos lo más importante, diga conmigo, la libertad en el Espíritu. Israel, lo que leíamos antes, tenía una libertad externa. Mataban animales, la sangre era rociada y eran perdonados. Sí, cumplían, es verdad, Dios los perdonaba. Pero como dice la palabra, el sacrificio, las ofrendas, no podía quitar por dentro, no podía limpiar sus conciencias. ¿Qué vale más? ¿Las formas, los requisitos o que interiormente estemos libres? Por supuesto que internamente estemos libres, y eso lo produjo la obra de la cruz. Mucho más que cumplir, que hacer algo externo, ya por dentro lo que más importa, la libertad espiritual la tenemos. Ellos no podían tenerla, nosotros sí. Esto tiene que ser una buena noticia para todos. Lo que para ellos les costó, a nosotros hoy se nos dio. Somos libres espiritualmente. ¿Qué vale más? Lo que no se ve, lo espiritual. Eso vale más porque lo que no se ve, lo interno, gobernará lo que se ve. Valoremos eso que recibimos, esa libertad en el espíritu. Ahora, ¿todo eso para qué? Para servir a Él, para que vivamos una vida de servicio, para que entendamos que somos libres, libertad para servirle a Él. Esta vida de servicio no es de cualquier manera, no es como a mí me gustaría, no se hace de cualquier manera, no se sirve de cualquier forma, de manera improvisada o descuidada. El Señor sabe, de todas maneras Dios me perdona, Él me conoce. No es así. Esta vida se vive de una sola manera. ¿Cuál? Por favor, escúcheme. Efesios 4:1. Por eso yo que estoy preso por la causa del Señor les ruego. Recíbame esto. Vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. ¿Cuál es tu forma de vida? Vivir de acuerdo al llamamiento de Dios, el que ya hemos recibido.
esta vida que recibimos, esta vida que se instaló dentro de nosotros, esa sí es una vida digna de imitar todos los días. Una vida digna de imitar. Número uno, esta vida digna y libre, diga conmigo, requiere fidelidad. ¿Qué requiere esta vida? Fidelidad. Y fidelidad será determinante para nosotros hoy. Porque si Dios entendemos el concepto de que Dios nos ha llamado para vivir una vida digna, fidelidad tiene que cambiar para nosotros todo. ¿Qué es fidelidad? Es un pacto inquebrantable. ¿Qué es fidelidad? Diga conmigo, un pacto que no se rompe. Segunda de Timoteo 2:13 dice, si dejamos de ser fieles, Él seguirá siendo fiel, pues no puede negarse a sí mismo. De manera que para Dios fidelidad es algo serio. Servir a Dios con fidelidad tiene que ser para nosotros igual, algo serio, con alto compromiso y responsabilidad. La pregunta es, ¿por qué Dios mantiene su llamado para todos cuando aún nosotros somos infieles? ¿Se ha preguntado eso alguna vez? ¿Por qué Dios todavía mantiene su llamado, a su Hijo, su Espíritu en mí cuando yo sé que le he fallado, cuando he sido infiel, Él ha sido fiel? ¿Por qué todavía mantiene eso sobre mí? ¿Sabe por qué? Es una buena noticia, porque Él es incondicionalmente fiel, porque Él nunca cambia. Porque el llamamiento recibido está arraigado en su naturaleza. Su naturaleza dice que Él no puede negarse a sí mismo. Bueno, pero es que fulano me falló. No, ahora sí lo voy a castigar y le voy a quitar a mi hijo, a mi espíritu. No, eso permanece. Es fiel. Él es intrínsecamente perfecto. Es decir, lo que recibimos de Él, de su naturaleza, es un llamado en el cual Él permanece fiel. Es un pacto eterno que Él ha hecho con nosotros. Fidelidad nunca, sé que lo sabe, pero fidelidad nunca será evaluada por lo que salga de nuestra boca. No, Señor, yo soy fiel. Dios sabe que yo soy fiel. Fidelidad es medida por la prioridad que usted tiene en su corazón. ¿A qué es fiel? ¿A Él o a usted? ¿O a lo que quiere? Porque donde está nuestro corazón, dice la palabra, ahí estaremos nosotros. ¿Qué quiere Él? Que toda tu atención, toda la fidelidad sea a Él, a su propósito, a lo que has recibido. Que no tengamos en vano en lo que sucedió en la cruz y que lo que recibimos está en nosotros, que no tengamos en vano eso, sino que cada vez más honremos esto que se instaló, que se nos dio por amor. Fidelidad es mucho más que cumplir lo que Dios estableció como llamado sobre mi vida. 2, esta vida digna y libre requiere fidelidad para expresar lo que portamos en el corazón. Antes de desarrollar esto, fidelidad es mucho más que venir aquí. Fidelidad es mucho más que orar, es mucho más que leer la Biblia. Fidelidad es mucho más que todo eso. Fidelidad no tiene que ver con hacer. Fidelidad es con ser lo que soy donde quiera que esté. ¿Quién es fiel? Aquel que honra, se comporta igual. Si está aquí o está afuera, es el mismo. Honra, valora lo que está dentro. Esta vida digna y libre requiere fidelidad para expresar lo que portamos en el corazón. Y ahora sí voy cerrando. Mi último voy cerrando. Pero es un punto interesante que quisiera desarrollar por encima, para no detenerme mucho. Repito, esta vida digna y libre requiere fidelidad. ¿Para qué? Para expresar, para manifestar. ¿Qué cosa? Lo que está dentro. Lo que portamos dentro. Para manifestar lo que está dentro, se requiere fidelidad. Una pregunta básica, sencilla.
¿Cuántos saben que Cristo vive dentro? ¿Cuántos tienen a Cristo dentro? Todos sabemos que Él ya está en nosotros, ¿verdad? Todos sabemos esto que hemos desarrollado. Él no está acá en estas cuatro paredes. Porque si nos vamos de aquí, Él se quedaría acá, si estuviera en un lugar, ¿verdad? ¿Cuántos saben que cuando se van, Dios también se va ahí, adentro de ustedes? ¿Cuántos saben eso? Que cuando usted está en su casa, en el trabajo, en donde quiera que esté, ahí está Dios. ¿Cuántos sabemos eso? Si no, para explicarlo, ya sabemos. Bueno, no tenemos problemas con eso. Que Él está ¿en dónde? Diga conmigo, dentro de mi ser. Ya sabemos eso, ya entendimos eso. Ahora, si somos portadores de esa vida y de esa imagen, necesitamos, diga conmigo, expresar, manifestar lo que está dentro. ¿Qué es manifestar? Es poner en evidencia algo que está oculto, ¿verdad? Hacer visible. ¿Qué no se ve? Dios, su vida, su espíritu en nosotros. Eso no se ve. Pero eso necesitamos expresarlo. ¿Cómo? Con hechos, con acciones. Efesios 4:20 dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Escuche, porque sé que ha leído este versículo, pero no se ha entendido muy bien. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. La pregunta es, ¿qué es aprender a Cristo? Efesios 4:20. ¿Qué es aprender a Cristo? Aprender a Cristo es tomar de Él, de lo que está en mi interior y traerlo a mi vida para expresarlo. Se lo aclaro más. Quien aprende a Cristo vive todos los días conforme a la verdad, conforme a su palabra. Aprender a Cristo es tomar de lo que está dentro y que gobierne mis acciones por fuera. Eso es aprender a Cristo. Verso 21. Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en Él, con respecto a la vida que antes llevaban, lo que no era Cristo, con respecto a esa vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. ¿Quitarse qué? El ropaje de qué? Del antiguo hombre, de la vieja naturaleza. ¿Por qué? Porque cuando aprendí de Cristo, cuando aprendí a Cristo, eso que era antes ya no lo hago más. Tomo de lo que está dentro de mí y ahora lo que era antes ya no me gobierna. Quitarse, por favor, silencio. Quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. Y esta vieja naturaleza, dice, está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje, diga conmigo, del nuevo hombre, de la nueva naturaleza. Diego, retírese con su mamá, por favor. Diga conmigo, ponerse el ropaje de la nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza, dice, está creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. ¿Cuál es nuestra realidad? Que ya estamos en el nuevo hombre y que ya tenemos la ropa del nuevo hombre. Es decir, tú y yo fuimos salvados e introducidos en el nuevo hombre. Y desde este nuevo hombre ahora servimos a Dios. Desde este nuevo hombre ahora lo que éramos antes ya no es más. Los que no dominaba antes ya no nos domina más. ¿Se dan cuenta?
que tomar de lo que está en nosotros, dentro de nosotros, nos hará vivir de acuerdo a lo que ya somos o de acuerdo a la nueva ropa que ya tenemos, que ya se nos puso, la ropa del nuevo hombre. Y ese nuevo hombre es creado a imagen de Dios, ese nuevo hombre honra a Dios, ese nuevo hombre proyecta y manifiesta a Dios con palabras, con pensamientos, con acciones, con todo. Eso lo recibimos nosotros. Y eso es lo que nos da libertad para servirlo. Juan 8, 31 y 32 dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Póngase de pie, por favor. Y conoceréis la verdad. Diga conmigo, y la verdad me hará libre. Y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libre. ¿Qué es permanecer? Permanecer es persistir sin pausas, sin fluctuaciones. Mantener una comunión ininterrumpida. ¿Qué es permanecer? Es resistir. ¿Qué es permanecer? Continuar en un lugar o estado en el que en ese momento se reside, especialmente se permanece fiel a Él a pesar de cualquier aflicción. Quien permanece inconmovible, sin fluctuación, quien permanece de esa manera, tiene libertad para servir al Señor. Finalmente, Lucas 3:8 dice, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. ¿Demuestra con qué? Con palabras. No dice con palabras, con su forma de vivir. ¿Cuál forma de vivir? De acuerdo a la vida que decimos que está dentro de nosotros. Bueno, con eso que recibieron, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Colosenses 2:6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor. Otra vez la figura del amo y del esclavo. El Señor era el amo, el siervo era el esclavo. Bueno, si ustedes dicen que Él es su amo, que Él es su Señor, por cuanto habéis recibido al Señor Jesucristo como su Señor, andad en Él. Wow. Si Él es mi Señor. Son palabras para no decir tan fácilmente, no, Dios es mi Señor, Cristo es mi Señor. Pero en la antigüedad el amo decía, esto se hace así, y el siervo cumplía. El siervo no tenía otra voluntad que no fuera la del amo. No hay voluntades. Es que hay una sola voluntad. Si Él es tu Señor y si Él te ha creado y te ha dado beneficios para servir en libertad, no hay dos voluntades. Es una sola voluntad a la que yo respondo. Es a Él, es honrarlo a Él, es servirlo a Él. Por lo tanto, si han recibido a Jesucristo como su Señor, andad en Él. ¿Cómo? Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Romanos 14, 7, 8 y 9 dice, porque ninguno de vosotros vive para sí mismo. Wow. Porque ninguno de vosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Pablo lo tenía claro. Sea que viva o sea que muera, somos del Señor. Dice, así pues, que si vivimos, así sea pues que vivamos o que muramos, del Señor somos. Para esto Cristo murió. Y volvió a vivir. ¿Para qué? Para ser Señor. Tanto de los que han muerto como de los que aún viven. Wow. ¿Para qué murió? Para ser Señor. Para darnos libertad de servirlo a Él. Para eso murió. Sí, es cierto, esta muerte nos dio redención, nos limpió, nos justificó, nos santifica. Esta muerte nos ha dado tanto, pero Él quiere ser Señor. ¿A quién vamos a servirle? A nuestro Señor. ¿A quién vamos a honrar con nuestra vida? A Él. No hay otra manera de vivir.
Por eso, cuando vemos la cruz y entendemos que esa cruz está ahí, es para significar que fuimos liberados, perdonados, redimidos, cambiados, tantas cosas. Es con un solo objetivo. Diga conmigo, para servirlo a Él. Para servirlo a Él. Para servirlo a Él. A medida que te conozco más, todo y todo pierde su valor. Y yo estoy aprendiendo a estar cada día más satisfecho en ti. A medida que te conozco más, todo pierde su valor. Estoy aprendiendo y yo estoy aprendiendo a estar y cada día más satisfecho en ti. A medida que te conozco más y todo pierde su valor. Yo estoy aprendiendo a estar cada día más a medida.